los acontecimientos, pero el Señor a veces nos dice, vuelve al comienzo, porque hay principios fundamentales y más en este tiempo. Yo con temor y temblor vengo, realmente le decía a mi esposo ahorita hablando por el teléfono, estoy temblando, estoy con este mensaje, con esta carga, y espero que así como ha hablado el Espíritu Santo a mi vida y ha puesto esa carga en mí, el Espíritu Santo lo haga también contigo. Vamos a pedirle que el Espíritu Santo me controle, porque ciertamente toca mi vida. Cuando vuelvo a repasarlo, toca el Espíritu Santo mi vida, y yo sé que esto va a ser de bendición para tu vida también. Así es que vamos a la palabra del Señor, Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12. Y me vas a seguir en los pasajes. Yo sé que a los de media les di unos versículos, pero vamos a leer el 14 y el 15 y después nos vamos a pasar al capítulo 7. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino, toda la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofar, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 15. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios podría decir lo mismo de ti, de mí. Versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Oremos. Padre, en este momento te damos gracias una vez más, Señor, por tu hermosa presencia, Señor. Padre, este día venimos a adorarte, a bendecirte y a glorificarte. Tal vez hoy muchos vienen con pruebas, con circunstancias difíciles, pero tú, Espíritu Santo, estás aquí, Señor, para nuevamente recordarnos que en ti hay descanso y que estás llamando a un pueblo a permanecer perseverando, creyéndote, Señor Padre, que tú tienes el poder. Hoy, Padre, te venimos, Señor, a pedir que tú hables a nuestras vidas, Padre, que tú abras nuestro entendimiento y toques nuestro corazón para hacer lo que fuimos llamados a hacer, Padre. En este momento, Espíritu Santo, toca nuestras vidas de una manera sobrenatural, porque cosas poderosas harás, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: puedes tomar tu asiento, amados hermanos. Es una bendición estar en la casa del Señor. ¿Y cuántos le pueden decir a su vecino que está a su lado y decirle: Dios va a hablar a mi vida hoy? ¿Puedes decirle eso ahí a tu lado? Porque solemos decir: no, es para el vecino, para la hermana que no vino, el hermano que no vino, para mi familiar que no vino, para mi cónyuge que no vino. Pero esta palabra es para ti, es para mí. Amén. Corrompido, hermanos. En el versículo 6 y 11 vemos, hermanos, la palabra que se repite, ¿verdad? Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y se corrompió. Y la palabra corrompió en el diccionario quiere decir corrupto, podrido, descompuesto, pútrido, impuro, inmundo, sucio, que ha sufrido corrupción de su naturaleza original, o sus características se han descompuesto o echado a perder, corrompido su moral.
Y hoy en día estamos experimentando, hermanos, que la creación de Dios se ha corrompido. Dios nos diseñó de una manera especial y para sus propósitos. Pero hoy, hermanos, pareciera que estamos viviendo los mismos tiempos de Noé. Cada vez el mundo se está corrompiendo más y más. Cada vez, hermanos, hay más problema en esta tierra en la cual tú y yo vivimos. Dios siempre usa un hombre y una mujer de Dios para librar y para salvar, así como lo hizo con Noé. Amén. Dios siempre tocará a un hombre, a una mujer en tu casa, en su casa, en su ciudad, en su país, para decir algo, para hacer algo, para traer algo a esta generación. No sé si usted me está entendiendo. Me imagino qué difícil fue para Noé construir en un mundo corrompido. Y tampoco en este tiempo es fácil construir en un mundo corrompido. Vemos que hay corrupción, hay violencia y pareciera que no hay esperanza. Pero estoy aquí para decirte que tomes esa oportunidad, porque en Dios sigue habiendo esperanza. Estamos viviendo tiempos de maldad, sí. La corrupción y la violencia, hermanos, y para todo lo que está sucediendo, la única respuesta en estos días oscuros es la iglesia de Cristo, que hoy más que nunca debemos resplandecer en medio de un mundo en oscuridad. Hoy Dios más que nunca está hablando a la iglesia. Y está hablando, hermanos, que mientras hay vida hay esperanza. Cuando hay un caos, cuando hay oscuridad, cuando hay apatía, que nadie quiere buscar a Dios, Dios siempre tocará a un hombre y una mujer para edificar algo, para hacer algo, para traer orden, para traer estructura y para traer sobre todo esperanza en Cristo Jesús. Dios está buscando, Dios está tocando vidas y corazones. Está tocando tu vida. Está tocando mi vida, amados hermanos, porque Él quiere usarnos. Pero Él está tocando hombres y mujeres de Dios que estén firmes en Él, que estén firmes en sus convicciones, que estén firmes en su palabra, que estén dispuestos a salvar su familia. ¿De qué le servirá al hombre ganarse todo el mundo pero pierde a su familia? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el ser humano que toma la decisión. Tú y yo somos los que tomamos la decisión si entramos o nos quedamos fuera de la salvación. Si es tu decisión y la mía, si seguimos, hermanos, si seguimos adelante o te quedas allí en el camino, como muchos se han quedado o muchos se han desviado. Pero es tu decisión y es la mía. Pero Dios siempre está ahí, hermanos. Él siempre sigue tocando nuestras vidas, que en Él hay esperanza, en Él hay solución, en Él hay restauración, en Él hay libertad, en Él hay salvación y vida eterna. Gloria a Dios por Noé, que tenemos, hermanos, un ejemplo a seguir. Y hay muchos en la palabra de Dios, pero hoy nos vamos a enfocar en Noé. Noé salvó a toda su familia. Hay algunas lecciones que podemos aprender de Noé, y eso es lo que hoy quiero, hermanos, que vayas conmigo a través de la palabra del Señor. Noé se aseguró que se salvara toda su familia. Debemos tú y yo asegurarnos que nuestra familia, hermanos, sean los primeros a estar en la casa de Dios. Creo que hay lecciones en el 2024 y es por eso que Dios puso en el corazón del pastor traer una serie de la familia.
Y Dios está hablando, hermanos, porque está preparando una generación para estos tiempos, porque Dios viene pronto por su iglesia. Pero hoy más que nunca tú y yo necesitamos ser ejemplos, hermanos, aún en un mundo, hermanos, corrupto, en un mundo donde necesitan ver a Cristo en ti y en mí. ¿Cuántos dicen amén? Estas lecciones que podemos aprender en este 2024 de Dios, Dios le está hablando a la iglesia. Y qué gran oportunidad que Dios pensó en ti y en mí, para ser la iglesia que Dios quiere usar en este tiempo. Dios toca a Noé, y al único hombre en ese tiempo, el único hombre que Dios encontró, el único hombre justo. Tú y yo me traje esa pregunta a mí. Señor, yo soy justa, me tengo que analizar y pasar por el escáner del Espíritu Santo y decir: Señor, ciertamente soy justa. Has hallado gracia delante de mí. Hay algo, Señor Padre, que aún puedo cambiar, que necesito, Señor, aún mejorar en mi vida espiritual, en mi consagración a ti, Señor. Y siempre va a haber algo que podamos, hermanos, mejorar, que podamos cambiar y dejarle al Espíritu Santo que siga transformando nuestra vida. Dios taca a Noé, al único hombre justo que vive en ese tiempo, para edificar un arca. Y Dios describe una realidad pésima, la condición de cómo estaba el mundo, las personas cómo estaban. Había, hermanos, fornicación, había todos como hoy en día lo vemos. Tanta corrupción, y cuando digo corrupción es que están fuera del orden de Dios, haciendo cada quien lo que bien le parece, haciendo y practicando el pecado a sus anchas. Estaba tan pésimo el panorama, y que se ve tan mal, hermanos, esta corrupción. Por todas partes la seguimos viendo. Todo lo que Él ha creado no es para lo que Él lo crió. ¿Está conmigo? Dios literalmente se está lamentando en estos pasajes. Si usted le da lectura a todo el capítulo, se está lamentando, como diciendo: voy a destruir todo, pero vamos a volver a empezar. Y escoge a Noé. Dios siempre tocará a un hombre y una mujer para traer esperanza, para salvar, sin antes dar fuertes advertencias. A través de su palabra, a través, hermanos, de nuestra comunión con el Señor, a través de tantas cosas, el Señor siempre habla al ser humano para traer advertencias, porque tanto es el amor del Señor que no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Hay fuertes advertencias. En el año, hermanos, 2005 hubo un huracán muy fuerte, terrible. Este huracán hizo, y usted va a recordarlo, y esto lo saqué de uno de los periódicos de ese tiempo, por internet, ¿ok? El huracán Katrina tocó tierra a las 6:10 de la mañana del 29 de agosto del 2005 en el estado de Luisiana. Menos de 2 horas después ya causaba los estragos que lo convertirían en uno de los peores catástrofes naturales de Estados Unidos. El huracán embistió con fuertes vientos y lluvia varios estados, pero la peor parte la llevó Nueva Orleans, en Luisiana. El 80% de la ciudad se inundó. Un día antes de la llegada del huracán, el alcalde de la ciudad emitió por primera vez en la historia de la ciudad una orden de evacuación. Todos debían de dejar, hermanos, a la ciudad. Una orden de evacuación. Y las autoridades locales lo pusieron en marcha, lo que lo llamaron, hermanos, procedimientos del fin del mundo. ¿Cuántas advertencias el gobierno da cuando un huracán va a golpear, cuando va a inundar, cuando azota? Se pierden casas, negocios, vidas, una ciudad entera devastada. ¿Y dónde quedó todo lo que por tanto trabajaron? Tal vez muchos abandonaran quizás a Dios por sus trabajos, por tanto trabajar, porque a lo mejor la paga era buena y los deseos de las cosas materiales eran más fuertes que buscar a Dios.
porque tal vez muchos lo pusieron en segundo lugar y se había quedado en nada. Yo no sé si usted a veces se pone a analizar las entrevistas y la gente llorando porque tanto trabajó, y muchos de los comentarios son estos. Fíjese usted, a veces cuando pasa en algo, los comentarios son: tanto trabajé y se perdió todo, no quedó nada. Muchas las veces estamos trabajando en cosas materiales, en cosas de este mundo que perecerán, cuando verdaderamente no estamos poniendo nuestras prioridades en orden. Amén. A veces las advertencias suenan tontas para muchos. Muchos las ignoran. Muchos no quieren escucharlas y menos creerlas. Hoy en estos últimos tiempos tenemos muchas advertencias que a menudo suenan y las tomamos a la ligera porque nos parecen tontas, o que no va a pasar, eso no me va a pasar a mí. Si tan solo pudiéramos escuchar a Dios. Cuando comparamos nuestra cultura a la condición de la que vivió Noé y su familia, pudiéramos concluir que estamos hoy en esa misma o peor condición. Y lo que necesitamos es esperanza y hacer todo lo que está a nuestra mano hacer para salvar a nuestra familia. Una de las cosas que puedo ver en Noé, hermanos, que Noé fue ejemplo de obediencia, de perseverancia, como dijo el canto, de fidelidad a Dios. Y para llevar fruto se requieren muchas cosas. ¿Te has preguntado a ti mismo: ¿soy ejemplo para mi familia? Hermana que estás aquí, hermano, ¿verdaderamente eres ejemplo de ser un hombre, una mujer de Dios para tu familia? Si hiciéramos una entrevista, llegáramos a tu casa y le preguntáramos hasta al perro, podríamos ver si verdaderamente te ama el perrito. Podríamos, hermanos, darnos cuenta si realmente somos ejemplo para nuestra familia. ¿Qué necesito para ser ejemplo? Necesitamos con urgencia ver hombres y mujeres firmes en el Señor, en su convicción, firmes en su palabra, que pueden decir como Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Está conmigo? No importa, amados hermanos, lo que esté pasando en tu casa. No importa lo que esté pasando en tu ciudad o en mi ciudad. No importa lo que esté pasando en tu vida o en la mía, pero que puedas decir con convicción: yo sé que mi Redentor vive. Y si Él vive, hay esperanza y tiene la respuesta y tiene su tiempo en su perfecta voluntad para mi vida y para mi hogar. No veas la crisis, no veas las circunstancias malas que están pasando. Ve las promesas de Dios y decide obedecer, creyendo, confiando y sirviendo a Dios. Dios te va a tocar en este día. Dios va a tocar tu hombro y te va a pedir algo. Si no es que ya lo ha pedido y solamente te lo está confirmando. Te va a pedir que hagas algo y que a veces te parecerá tonto o no entiendo, Señor. Le preguntarás: ¿estás dispuesto a hacer algo? ¿Estás dispuesto a creerle? ¿Estás dispuesto a obedecerle aunque no entiendas? ¿Estás dispuesto, hermanos, ante el mundo parecer loco, ante el mundo parecer necio? Porque ahora el ser cristiano, el servir a Dios, pareciera que para el mundo eso es locura ya. Somos anticuados, pasados de moda, locos, fanáticos, religiosos. Y esa es una mentira del diablo, que el mundo la sigue creyendo y la está repitiendo. Pero el mundo que tiene, pero el pueblo que tiene a Dios y está en su corazón, sabe que es mentira. Estamos locos por Cristo, porque Él vive y vive en nuestras vidas. Y es un Dios real, un Dios poderoso. En Romanos 15:13, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él, creer, para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu Santo.
no en nuestras fuerzas ni en las tuyas, sino el poder del Espíritu Santo. Creer, hermanos, estar firmes en Dios para abundar en esperanza y en el poder del Espíritu Santo. Es posible en este tiempo ser piadosos como Noé. Es posible ser justos como Noé, y que Dios puede decir que aquí hay un hombre y una mujer de Dios justa, que en ese hogar hay un hombre, una mujer de Dios justo. Cuando yo estamos en la perfecta voluntad de Dios y somos obedientes a Dios, el favor de Dios te sigue. Nuestro llamado a la obediencia no es temporal. No es por un corto tiempo. El llamado a la obediencia, amados hermanos y hermanos, el entender a Dios puede esperar. ¿Está conmigo? Escúcheme eso. El entender a Dios puede esperar. Pero la obediencia no puede esperar. El entender puede esperar, pero la obediencia no puede esperar. Dios exige de nosotros que caminemos con esa convicción, con la palabra que nos dio. Yo creo que, si me permiten, amados hermanos, le voy a decir algo que Dios ha hablado a mi vida. Desde que yo vine a los pies del Señor, yo trataba, y era mi inmadurez por haber venido primeramente al Señor, mis primeros pasos, y en mi ignorancia, todo lo que el Señor me mostraba, me revelaba y me decía: te quiero usar en esto, en esto. Yo seguía pidiéndole, ¿y en qué me quieres usar? Y le seguía pidiendo, y le seguía pidiendo, y le seguía pidiendo, y el Señor en su misericordia me seguía hablando a Dios, y no entendía realmente. Hasta hoy entiendo, después de tantos años entiendo. Ay, Señor, era esto. Si lo haya entendido, tal vez corro más rápido para no aceptar el llamado. Pero Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Muchas veces no lo vamos a entender, pero el Señor quiere nuestra obediencia. Y muchas veces lo que nos pide hacer, el llamado que Dios nos está haciendo, no nos va a gustar. Y muchas las veces es allí donde el Señor quiere usarnos, para que no nos creamos que es lo que sabemos, lo que nosotros estudiamos o nuestras habilidades, sino para que le demos la gloria a aquel que nos llamó y en su misericordia nos quiere usar, no en lo que a mí me agrada, sino lo que a Él le agrada y lo que Él quiere, porque no se trata de ti, de mí, se trata de Él, para su gloria. Hoy los jóvenes de esta generación de cristianos quieren que Dios les hable todos los días. Señor, dime qué quieres de mi vida. Y me imagino a Dios sentado en su trono en el cielo contestando: pero ya te dije hace 5 años atrás, ¿para qué quieres que te lo vuelva a decir otra vez? ¿Cuántas veces quieres que te repita lo que ya te hablé a tu vida? Y Él a veces lo hace, hermanos. No sé por qué mucho cristiano quiere que, aún cristiano ya de años, quiere que Dios le siga diciendo cada domingo, que le hable y le diga cuando le preguntan lo mismo al Señor cada domingo: enséñame tu voluntad. Yo quiero tu voluntad, Señor. Y pasan 5, 10, 20 a 30 años y siguen preguntando lo mismo. Hoy yo he aprendido en mi caminar con el Señor que yo no quiero, hermanos, pedir y seguir pidiendo la voluntad de Dios. Yo solo quiero vivir la voluntad de Dios cada día. Yo solo quiero vivir su voluntad cada día en mi vida. Yo no estoy ya confundida. Yo ya no sé, ya no estoy, hermanos, diciendo: Señor, ¿quién soy yo? Ya no tengo identidad, ¿quién soy? Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Yo sé que soy una hija del Dios Todopoderoso, que me ama, que me ha escogido para este tiempo, para su gloria. Yo ya no tengo problemas de identidad cuando no conocía a Cristo. Yo sé quién soy en Cristo y que Padre me ama. Y que lo que me falta Él lo suple. Si es amor, un abrazo, Él sabe amar como nadie sabemos amar. Aprendemos de Noé, número 2, la obediencia. A ser sensibles a la voz de Dios,
aprendemos a trabajar bajo la unción de Dios que nos da el plan para hacer la obra de Dios y asegurarnos que nuestra familia entre en el arca, de que sea salva a pesar de las burlas, porque de Noé se burlaban cuando él empezó a hacer, ¿verdad?, la arca. La gente se empezó a burlar, y más si le decían que iba a llover cuando en ese tiempo no había llovido, nada más dice el historial que subía un vapor, pero en ese tiempo no llovía. Pero Noé decidió obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Bajo la unción trabajamos como Noé, hermanos. Dios nos da un plan y a él nada más le dijeron 300 codos, 50 codos y 30 codos, ¿verdad? Que era un arca, pero en ese tiempo no sabían el concepto de lo que era un barco. Amén, ¿están conmigo? Aseguremos de que nuestra familia entre en el arca, de que sea salva a pesar de las burlas del mundo. Aprendamos de Elí, el sacerdote, hermanos. En Primera de Samuel dice la palabra de Dios que Elí, el sacerdote que estaba en la iglesia, en el templo, dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran. No habla de la esposa, pero me imagino que también hasta de la esposa. Elí no estorbó, dice la palabra de Dios, a sus hijos. ¿Qué quiere decir no estorbó? Quiere decir no corrigió. Y fueron derrotados en batalla y murieron toda su familia. A veces nosotros como padres comprometemos lo que dice su palabra y queremos ser papás permisivos porque los amamos tanto. Entre comillas, pensamos que los amamos tanto que a veces el enemigo, hermanos, está obrando dentro de nuestra casa y no nos hemos dado cuenta. Es que es el bebé de la casa. Hay que tratarlo bien, mujer, viejo. ¿Cómo? No sea que se nos resienta si le llamamos la atención, si lo corregimos. O no sea que se resienta y hasta se traume si le subimos la voz. Se va a resentir y no nos va a querer y ya no nos va a dar el abrazo y el beso. Amados hermanos, ustedes aman a su familia, aman a sus hijos, a sus nietos. Hijos, los que están aquí, ¿cuántos hijos hay? Hijos, ¿obedecen a sus padres verdaderamente? ¿Los honran? ¿Los aman? ¿Los respetan? Es terrible, hermanos, que se pierdan nuestros hijos, que se pierda nuestro cónyuge en nuestra propia casa. Clamemos por nuestras familias, pero no te canses, amado hermano que estás aquí. No te canses de clamar, no te canses de decirle, eso no le agrada a Dios. Y esos no son los principios que te hemos enseñado en esta casa. Esta casa se respeta, esta casa se ora, en esta casa no se habla mal de nadie. Establezcamos los principios dentro de casa, amados hermanos. Porque al no establecer principios, si a ti te oyen hablar mal de otros hermanos o hermanas o vecinos, o el gobierno, o le echan la culpa a todo el mundo, y te oyen a ti murmurar, hablar, ¿estás realmente dando un ejemplo a tus hijos? Y cuando los ves los quieres corregir. Asegurémonos que seamos ejemplos. La sociedad está más corrompida, pero necesita padres y madres de Dios, temerosas de Dios, que ponen en práctica los principios de Dios primeramente en su hogar. Es terrible, hermanos, cuando se pierden nuestros hijos. Y más que nosotros, hermanos, no hicimos lo suficiente para que ellos no se perdieran. Un día nos lo vamos a lamentar. ¿Hiciste realmente, nos va a decir el Señor, hiciste realmente todo lo posible? ¿Oraste? ¿Fuiste ejemplo? ¿Corregiste? ¿Estorbaste? Y estorbar es de decirles. Y yo, aunque mis hijas estén ya adultas, casadas,
ellas están testigos aquí. Aún tengo mi hermana con mis sobrinas. Ellas saben que hasta que me muera, yo no voy a dejar de estorbarles. Y estorbarles es corregirles en amor. Mira, mi hijo, mi hija, esto yo no te he enseñado, no te he dado este ejemplo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y en mi casa se respeta, y en mi casa yo tengo responsabilidad que la gloria de Dios descienda en mi hogar, que la bendición alcance a toda la familia. Pero hay papás que los hijos hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieren, están en pecado y están en casa. Si no quiere del Señor, pues que no quiera del Señor, pero están en casa. Mamá, papá, tú eres, si tú pagas la renta, si tú pagas el mortgage, si tú pagas la luz, si tú pagas el teléfono que ellos usan muchas de las veces, hermano, tú tienes como varón, primeramente el sacerdote, la autoridad en ese hogar. Como sacerdote, no seamos más felices, que nos amemos de la vista gorda porque los amamos tanto, pero si los amáramos de verdad, nos preocuparíamos que no se perdieran. Amén. ¿Están conmigo? Se acabaron los amenes. Es terrible, hermanos, que se pierdan nuestros hijos en nuestro hogar, nuestra familia, nuestro cónyuge en nuestro hogar. Clamemos a Dios por nuestras familias. No te canses. Pidámosle a Dios sabiduría y de su gracia, y nunca nos cansemos de enseñarle las convicciones, de corregir, de disciplinar con amor. ¿Cuántos años quizás estás orando por tu familia? No te canses, hermano, aunque no veas. Sus promesas son amén, y en ese día tú lo verás. Cuando se cerró, me imagino que cuando se cerró el arca de Noé y vio que ahí estaba toda su familia, hermanos, qué gran gozo y qué gran, hermano, como papá, ver a que todos estaban entrando al arca. Decir, ¿de qué sirve que tus hijos? Y muchas veces nosotros que venimos, que somos hispanos, decimos, es que yo no lo tuve, y queremos dárselo todo al hijo, que no quiere como que sufra. Pero ¿qué nos formó a ti y a mí? Disciplina, corrección. Y aunque nos quejemos, es que mi papá y mi mamá nunca me dieron un abrazo, pero hoy conocemos a Cristo que nos da el abrazo, y que podemos hacer la diferencia en nuestra generación, y que podemos enseñarles a cómo se ama unos con otros. ¿De qué sirve que tus hijos tengan todo? Tengan un carro, tengan una carrera, y no es malo que tengan una carrera, amados hermanos, que estudien algo, no es malo. ¿De qué sirve que tengan una casa y está perdido tu hijo, tu hija? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve el apellido? ¿De qué sirve eso si su vida está perdida? Lo más importante, hermanos, es que nuestros hijos y hijas sean salvas, que su familia sea salva, que un día tú y yo podamos decir, no perdí a mi familia. El sacerdote Elí estaba en la casa de Dios, me imagino que se sabía la ley de memoria, pero no la pudo aplicar a su vida, a su familia. Pero también vemos un ejemplo de Rahab, que ayudó, hermanos, y que tuvo fe. Ayudó a los 2 espías, a los 2 siervos. Los ayudó, y usted sabe la historia, pero por fe, por ese Dios que abrió el mar. Decía, ese es un Dios poderoso al cual ustedes sirven. Si yo los ayudo, ustedes me salvarán a mí y a toda mi familia. Y fue que los escondió, y por su fe fue salva y toda su familia. Toda la ciudad fue destruida, pero ella y su familia no. Ella se preocupó por su familia, no solamente ella ser salva, que en Hebreos 11:31 lo menciona, por la fe de Rahab. Puede decir Dios lo mismo: por tu fe y por la mía estamos salvando toda la familia. Aprendemos, hermanos, a entender los tiempos, las advertencias, y a seguir la dirección de Dios. Aprendemos a tomar riesgos en contra de nuestros propios razonamientos y de las burlas y de los demás, aunque nos digan locos. Pero
buscamos, hermanos, que Dios nos dé de su gracia y de su favor para que toda nuestra familia sea salvo. Y yo sé que esa es la esperanza en la que estamos, es salvo tú y toda tu casa será salvo. Pero a veces le queremos dejar todo a Dios. Pero hay una parte que tú y yo en nuestras decisiones debemos, hermanos, tomar acción. Cuando hay oscuridad en nuestras vidas, cuando hay oscuridad en nuestro mundo, Dios le dice a la iglesia, Dios le dice a su pueblo, Dios le dice a los líderes, a los sacerdotes del hogar: necesitan edificar, necesitan construir un arca. Realmente, hermanos, vemos la condición de nuestras ciudades y le echamos la culpa al gobierno, le podemos echar la culpa a todo mundo. Pero es tiempo de que tú y yo tomemos responsabilidad, que hemos dejado de hacer lo que fuimos llamados a ser edificadores de nuestros hogares. Hemos dejado de edificar, hemos sido negligentes. Y la gente corre, hermanos, a las terapias, corre de aquí para allá, y los bomberos y los policías y todo el mundo corriendo, las citas para los psicólogos, porque mentalmente están mal. El mundo está de cabeza, pero no queremos buscar a Dios. No queremos trabajar edificando nuestro propio hogar. ¿Por qué? Ay, hermana, ay, pastor, ay, es que estoy cansado, cansada. Usted no sabe el trabajo que tengo, usted no sabe los problemas que tengo. Y Dios tratando de hablar contigo y conmigo, porque Él quiere usar tu vida para edificar tu propia casa, tu propia arca, para traer salvación a tu familia y después a toda la ciudad. Y tú te dirás: ¿cómo puedo edificar mi familia? Amándolos. El verdadero amor, hermanos, es ser diligentes para que ellos sean salvos. Estórbales, corrígeles. Mi casa y yo serviremos a Jehová, y nos vamos a ir a la casa de Dios. Yo recuerdo cuando vinimos al Señor, yo al principio fue la que vine primero y tenía una convicción. Al mes viene mi esposo, pero mi esposo una convicción. Y usted sabe que las mujeres a veces somos medias, que cuando nos despegamos de la oración, el enemigo, viene el espíritu del enemigo y viene a susurrarnos: mira, peleate para que se quede contigo y no se vaya a la iglesia. Mira, hazte la cansada, mira, hazte que necesitas ayuda. Mi esposo dijo: mira, yo te puedo ayudar, hablamos si quieres, pero hoy es el tiempo del Señor. Y él se paró firme: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y él era primer número uno, el llamado de Dios: ir a la casa a adorarlo, ir a la casa a servir. Si yo no haya visto esa convicción en mis hijas, ¿usted cree que estaríamos aquí? Necesitamos hombres y mujeres de Dios con convicción. Mira, mi amor, mira, como tú le digas, pero este tiempo es del Señor y nos vamos a la casa del Señor. Somos ejemplo para ellos. Somos, hermanos, el canal que Dios quiere usar, la brecha que quiere abrir para traer salvación a nuestra generación. ¿Cómo puedo edificar a mi familia? Amándolos. El verdadero amor es diligente para que sean salvos. Es importante la comunión con nuestra familia. Que comuniquemos los principios, que comuniquemos, hermanos, el amor, las convicciones, nuestras responsabilidades como integrantes de una familia que teme a Jehová. ¿Cómo edifico a mi familia? Corrigiéndolos. No comprometas las convicciones del Señor por quedar bien con ellos, porque al quedar bien con ellos quedas mal con Dios. Y al quedar mal con Dios hay maldición para toda la familia. ¿De qué te sirve ganarte, hermanos, todo el mundo cuando tu propia familia la estás perdiendo? Es tiempo de enseñarles principios y convicción en el temor a Dios. Mi esposo me decía: mira, Silvia, él no se detenía porque a lo mejor me le iba a enojar, aunque él era el más enojón, no le digan que les dije. Yo me miro enojona, pero no soy tan enojona. Pero me decía: mira, Silvia, por lo que tú estás haciendo, estás deteniendo la bendición en el hogar. Y si tú no diezmas, aunque yo diezmo y estoy cumpliendo con Dios, pero no va a rendir el dinero, no va a ser bendecido, porque hay alguien en la casa que no está haciendo la voluntad de Dios.
Pues yo pedí estudios tras estudios y yo quería encontrar dónde justificarme. Decía, es mucho el dinero que yo tengo que dar porque ganaba mucho. Y por quincena pues se hacía más grande. Decía yo, wow. Y empecé a pedir estudio, tráigame un estudio, que me traigan un estudio bíblico de esto. Y otro estudio del diezmo. Y porque en esta temporada ya no debemos de dar. Y yo pedía 3 estudios y el Espíritu Santo me fue acorralando. Y mi esposo diciéndome, mira, cada rato te para el policía, cada rato te pasa esto y aquello. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a Dios en el hogar. En el hogar hay alguien que no está haciendo la voluntad de Dios. Y cuando el Señor empezó a tratar conmigo, entendí. El Espíritu Santo me trajo el entendimiento que debía obedecer a Dios. Pero mi esposo nunca compromete la palabra, o viceversa, yo con él. Esto dice la palabra y en esto estamos fallando y en esto tenemos que cerrarle las puertas al enemigo, pero no comprometemos la palabra de Dios. Podremos saber mucha Biblia, podremos ser predicadores, pero podemos perdernos nosotros mismos y nuestra familia. Tenemos que tener cuidado de ser hacedores de su palabra, de cuidar que nuestra familia sea salva. Yo creo que Dios está haciendo algo. La esperanza viene cuando usted edifica, y antes que usted edifique necesita sembrar semillas. Hay una tradición judía. Esta tradición, hermanos, se piensa que Noé, cuando empezó a edificar, si cortas un árbol, es una semilla que tienes que plantar. Sembrar semilla es lo que hacía Noé. Cortaba árboles, sembraba semilla, cortaba árboles y edificaba. No solamente con estar orando va a ser suficiente para que tu familia sea salva. Tenemos que trabajar en ello. Tenemos que trabajar edificando nuestra propia casa. Imagínese, Dios le habla a Noé y le dice 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Le dio las dimensiones porque todavía no había un concepto del barco. No había una foto y no había planos. A Noé solamente le dijeron, construye un arca de 300 codos, 50 codos y 30 codos. ¿Usted le obedecería a Dios? Sin planos, sin nada. Hoy hay gente que quiere santo y seña de todo lo que Dios le pide. Le pide confirmación. Oh, Señor, dame otra confirmación. Usa fulano, sutano, un canto, un sueño. Dame confirmación tras confirmación para obedecer una asignación que se fue dada a ti y a mí. ¿De qué color, Señor, quieres? Y pedimos todo y estamos siempre pidiéndole santo y seña. Y a Noé solamente le dijeron, hazte un arca, 300 codos, 50, 30, hazte un arca. Y creo que muchos hermanos no estamos experimentando el más de Dios porque queremos entender primero a Dios. Y Dios nos exige que Dios exige que le obedezcamos, no que entendamos, sino que obedezcamos. Le dijeron a Noé, 350, 30, haz el arca. Imagínate a Noé cortando los árboles, sembrando, edificando. Y me imagino que a Noé le preguntaban, ¿qué estás haciendo, Noé? 350, 30, un arca. Nadie sabía qué era, nunca lo habían hecho. Pero Noé estaba obedeciendo. Tal vez él no entendía. 350, 30, un arca. Él estaba sembrando, cortando, edificando con el martillo en mano. Pasaron 5 años, 10 años y estaba sembrando, cortando y edificando. Pasaron 30 años y Noé estaba sembrando, cortando y edificando. Había una permanencia y ninguna nube se veía que fuera a llover. Pasaron los años y él seguía, hermanos, sembrando, cortando y edificando el arca que le habían dicho 350, 30. No le dijeron qué color, no le dijeron, hermanos, cómo específicamente, con un adorno, con una señal, con un algo.
tú edificas un arca 350, 30. Y él estaba obedeciendo sin entender quizás cómo lo iban a hacer. A veces hay que vernos, hermanos, como Noé, como necios cuando el mundo se está riendo. Yo estoy firme con lo que Dios me dijo. Yo estoy firme en mis convicciones. Yo estoy firme dando fruto, porque estoy sembrando, cortando y edificando. Estoy haciendo la voluntad de Dios, perseverando hasta el final, asegurándome que mi familia sea salva y entre en el arca. 100 años y Noé ya casi terminando y no veía una nube, pero él seguía sembrando, cortando y edificando la arca. 350, 30. Duró aproximadamente 100 años con la asignación que Dios le dio. Y usted mira acaso en los pasajes: Señor, pero mira mis hijos. Señor, pero mira mi esposa, la voy puchando y no quiere. Voy puchando a mis hijos y están rebeldes. Están con el tunga tunga todo el día en mi casa. Vemos a un hombre de Dios justo, parado en sus convicciones: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es nuestra responsabilidad, padres y madres, que nuestros hijos entren al arca. Tomemos esa responsabilidad, orando, clamando, estorbando, diciendo: mi hija, la única solución es Cristo en tu vida. Y aunque se casen, Dios le habló a Noé una sola vez en aproximadamente 100 años. No le habló cada semana para repetirle la asignación. No le habló cada domingo para repetirle el trabajo. La construcción del arca que le pidió hacer, hermanos, duró 100 años. Y en esos 100 años él vivió haciendo la voluntad de Dios. No se necesita, hermanos, una palabra. Noé no necesitó una palabra. Noé ya tenía la palabra de Dios para esos 100 años. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hoy por gracia somos salvos. Hoy tenemos esa herencia, hermanos. Pero necesitamos nosotros, más que clamar, ser ejemplos en nuestro hogar. La obediencia de Noé fue larga y en la misma dirección fue lo que Noé nos enseña. Imagínate obedecer 100 años lo que Dios te habló. Sé salvo y toda tu casa. Asegúrate que toda tu casa sea salva. Sembrando, cortando y edificando. Una cosa es ser obediente por un corto tiempo, pero es algo diferente al serle fiel a largo plazo. Por eso hay muchos que desertan en el caminar con Cristo. Por eso hay muchos que dejan los ministerios. Como hombres y mujeres de Dios que entendemos los tiempos de Dios, que entienden quién los ha llamado y que están firmes en su palabra, y que no importa qué tan educado estés, lo que Dios pide es obediencia, es dependencia de Él, del que nos llama, y que estamos dispuestos a perseverar obedeciéndole. Mantenernos en obediencia hasta terminar. Obediencia alarga en la misma dirección. Una obediencia larga en la misma dirección. Sembrando, cortando y edificando. Tienes que estar dispuesto, amado hermano. Dios quiere un corazón dispuesto. Noé obedeció. Dios le habló una sola vez y obedeció aproximadamente 43,800 días desde que empezó hasta que terminó el arca. Un acto de obediencia salvará a tu familia. Un acto de obediencia, aunque no entiendas, pero decidir obedecer a Dios y pararse firme en su palabra
es lo que Dios espera de ti y de mí. La fidelidad y la obediencia de Dios en contraste a la maldad de la humanidad sigue, hermanos. A pesar de que tú veas que el mundo está de patas para arriba, decidamos hacer la diferencia edificando, orando, clamando por nuestro hogar. Noé no era alguien que se daba por vencido como hoy muchos lo hacen. El Titanic, amados hermanos, han habido del Titanic, lo construyeron profesionales, imagino, con unos grandes planos, arquitectos, ingenieros, diseñadores, tanta gente profesional, educada, que estudió y que hizo análisis, raíz cuadrada, y ¿sabe cuánto hicieron, hermanos? Muchos eruditos, bien inteligentes, que sabían la matemática, cómo hacer los cálculos según para que no se hundiera, para que se moviera en las aguas y tuviera mucho peso y gigantesco ese barco. El Titanic lo construyeron profesionales y se hundió, pereció con toda la gente. El arca de Noé lo construyó un hombre justo y flotó, navegó, se salvó él y toda su familia con los animales, las plantas, las semillas, porque Dios era el capitán de ese barco. Tal vez te preguntarás, ¿por qué estoy sirviendo lo que estoy si no tengo la educación? Pero dices, heme aquí estoy, Señor, que dispuesto estoy para hacer tu voluntad. Y eso es lo que Dios mira con agrado, tu corazón. Y gloria a Dios por ello, porque todavía hay hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios, que aman a Dios y buscan hacer su voluntad. Dios sigue buscando corazones dispuestos a obedecer hasta el final. Le voy a pedir al avance, se prepara acá en el altar. Estoy terminando. Dios busca a quienes tocar. Prepárate, porque Dios, hermanos, te va a llamar a edificar algo. No te canses. Sigue plantando semilla. Sigue cortando. Sigue edificando. Porque lo estás haciendo, hermanos, para la gloria de Dios.